Bienvenidos una vez más, fanáticos de Alaska, hombres primitivos. El día de hoy traemos un reporte especial. Esto debido a las recientes publicaciones en redes sociales respecto a lo que las personas alrededor del mundo están comentando, y es si Alaska, hombres primitivos es una total farsa. Pues bien, hoy vamos a hablar del tema. Al ser un tema extenso se va a dividir en varios videos, y ya quedará en cada quien decidir si está o no de acuerdo con lo que exponen los contradictores o haters como son conocidos. Pues bien, empecemos. Alaska Hombres Primitivos se basa en una familia de 9 miembros de aspecto salvaje y resistente, con barbas largas y sin conocimiento del mundo exterior. Planean mudarse a un área remota en Alaska y vivir en esas condiciones. Hasta ahí todo va muy bien, pero dada esta condición de vida empieza la polémica. Esto es lo que se comenta. Dicen, el programa está lejos de este tipo de vida. Los miembros de la familia Brown viven en hoteles, viajan a Hawái y pagan a los actores para que sigan su historia. Honestamente hay muchas razones por las que este programa debería cancelarse, pero estas son las principales. Mintieron sobre su residencia en Alaska. Dicen, el programa se basa en su vida en Alaska, pero la familia Brown habría afirmado fraudulentamente que eran residentes permanentes. Se reveló que entre los años 2010 y 2013 la familia Brown había engañado al Estado para que les pagara cheques permanentes de la División de Fondos. Estos cheques son un pago anual que se otorga a los residentes de Alaska a partir de las ganancias de las regalías minerales, y para calificar debe haber vivido allí durante al menos un año. Billy Brown recaudó $7.956 en su cuenta bancaria hasta que apareció una petición en 2016 exigiendo que devolviera el dinero y que el programa fuera retirado del aire. Afirmaron vivir fuera de la red, pero podían comer pizza cuando quisieran. Según The Alaska Dispatch News, la familia Brown está bastante cerca de la civilización y su casa es totalmente accesible desde un camino de tierra justo al lado de la carretera. Además, si alguna vez estaban de humor para comer algo que no fuera lo que dicen cazar, hay una pizzería llamada Grizzly Pizza a solo 1 kilómetro de distancia de ellos. Un reportero de noticias local concluyó con precisión que si bien muchas partes de Alaska son salvajes, eso no significa necesariamente que estés viviendo en la naturaleza. Cuando las cámaras dejaban de grabar, dormían en un hotel. Bueno, aparentemente cuando las cámaras dejaban de grabar en el pueblo Brown, la familia se dirigía a un hotel cercano llamado Icy Street Lodge, que volaban cómodamente en hidroaviones. Según los lugareños del área, dicen que cada hijo Brown tenía su propia habitación y que pasaban las tardes en bares locales coqueteando con chicas. Ni siquiera mostraron la menor preocupación por ser atrapados. Sus vecinos están muy molestos. Mientras a los espectadores se les mostraba la vida excéntrica y fuera de la red de los Brown, sus vecinos están experimentando algo totalmente diferente. El ruido constante de los helicópteros de producción y la gente del equipo los irritaba hasta el punto en que un vecino llamado Jason Hawk disparó algunos fuegos artificiales a uno de los helicópteros que pasaban. No era solo el ruido lo que los molestaba, sino el hecho de que en realidad sacudía todo el área e imposibilitaba continuar con su rutina habitual. Desde entonces los Brown se mudaron a Loomis, Washington, pero incluso allí los lugareños se sienten molestos por todos los extraños que corren por la zona. ¿Son realmente conocedores de la tecnología? Pues bien, en las primeras temporadas la familia Brown mencionó con orgullo que no sabían cómo usar un iPhone, apenas podían pronunciar el nombre de Jay-Z, no reconocían quién era Kim Kardashian y no tenían ni idea de que era moderno y tecnológico. Entonces a los fanáticos les resultó bastante interesante descubrir que antes de que saliera al aire el programa, Billy Brown tenía su propio sitio web, con el fin de promover su libro, y parecía que fue diseñado por alguien que conocía el manejo de una computadora. Obviamente podría haber pagado a otra persona para que lo hiciera, pero hay mucha más evidencia que prueba que esta familia está lejos de estar desconectada. Pues bien, seguiremos con este espinoso tema en un próximo video, donde además saldrán más conjeturas y declaraciones acerca de Alaska Hombres Primitivos. Esto ha sido todo por ahora. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita, compartir y darle me gusta. Hasta un próximo video.